La tuberculosis hoy la consideramos una enfermedad epidémica que ha ido acompañando a la humanidad desde tiempos inmemorables. Acá tenemos un ejemplo, una momia egipcia de hace miles de años, donde se pudo encontrar la presencia de TB a nivel de la columna, lo que conocemos como el mal de Pot. La tuberculosis es producida por un bacilo, en este caso será el Mycobacterium tuberculosis. La lesión que generalmente produce es a nivel de los pulmones, pero puede producirse prácticamente en la mayoría de los órganos del organismo. Puede ser cerebral, meningio, pleural, en piel, osteoarticular. Entonces, la mejor forma del diagnóstico será la baciloscopía. La baciloscopía es prueba clave a nivel pulmonar, pero debemos conocer que existen múltiples pruebas diagnósticas que debemos conocerlas como médicos para poder diagnosticarlas. Entonces, de esta manera la clasificamos como tuberculosis pulmonar BK positivo y BK negativo. Y las extras pulmonares pueden ser ya sea en ganglio, pleura, ósea, cutánea o articular, que son las menos graves, y las más graves cuando son meningia, miliar, pericárdica, peritoneal, el mal de Pot, que es vertebral, intestinal, genitourinario, pleural, bilateral. Y en los niños menores siempre es muy grave cuando son menores de un año. Para el diagnóstico, el bacteriológico será el más importante. Todos los sistemas de salud se basan principalmente en el diagnóstico bacteriológico. El diagnóstico imagenológico es guía, es decir, vean acá una radiografía donde las imágenes de las lesiones son bilaterales, principalmente a nivel de vértices. Ahora en la clínica tienen que considerar la famosa triada de Jiménez Díaz, las 3 A's: astenia, anorexia, adinamia. Es bien importante que hagan correlación de signos, síntomas con radiología para poder hacer un diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud nos da muchas pautas para el diagnóstico, puesto que esta enfermedad ataca a muchos países de tercer mundo. Los casos registrados en África, en India, se van a observar que son bastante abrumadores. La Organización Mundial de la Salud a partir del año 1997 ha hecho un seguimiento más próligo y publicaciones en relación a la tuberculosis. Los datos, por ejemplo, del año 2018, que son los últimos datos que tenemos, vemos que hay más de 1.2 millones de muertes por tuberculosis en ese año, en relación a 1.7 millones de muertes en el año 2001. Hacen esa comparación, es decir, es bastante el número de muertes. Y la presencia de personas infectadas por tuberculosis versus a las personas con tuberculosis multiresistentes también se está viendo bastantes variaciones. Hay un promedio de medio millón de diagnósticos por año de personas con tuberculosis MDR. Entonces muchas veces confundimos los diagnósticos, para lo cual es bien importante tener en cuenta los signos y síntomas: astenia, anorexia, pérdida de peso. Es decir, aquel paciente que va a presentar unos síntomas que los van a llevar a provocar esa inapetencia. También tenemos que considerar al tosedor crónico, aquel que tiene tos por más de 15 días. Estamos hablando en el caso de la tuberculosis común, tuberculosis pulmonar, puesto que va a haber pacientes que van a tener tuberculosis ganglionar, tuberculosis ósea. Entonces, estos pacientes no van a tener tal vez tos, pero sí es esencial poder hacer un diagnóstico diferencial en los pacientes que tienen pérdida de peso. La diaforesis profusa va a formar parte de los signos y síntomas. Entonces, hay el famoso libro de Victorino Farga que hace evaluación, hace énfasis de lo que es la astenia, la anorexia, la adinamia como parte de las enfermedades crónicas. Ahí podemos mencionar también las enfermedades neoplásicas,
nos van a llevar a esto. La vaciloscopía es el gold estándar, es decir, es rápida, es sencilla, es barata, es la de más importancia en salud pública, es utilizada en todos los países, por su costo es extremadamente bajo en relación a las otras pruebas, ¿no? La vaciloscopía directa, su sensibilidad y especificidad nos van a ayudar bastante en países del tercer mundo. Debe ser utilizada en todos los casos, exceptuando en los casos complejos. Tiene una sensibilidad en tuberculosis cavitaria de entre un 80 y un 90%. Cuando es una tuberculosis con infiltrados, entre un 50 a un 80%. Y una TB nodular, menos del 50%. Ahora, vean la radiografía, las lesiones bilaterales típicas en vértice. Le digo típicas porque cuando tenemos personas con VIH-Sida, las lesiones son diferentes, pueden ser en bases. Vean acá en esta otra radiografía, acá arriba tenemos una pequeña lesión. Siempre van a ser supraclaviculares o infraclaviculares, común, 60 a un 80%. Ahora vean que en la TB cavitaria puede ser hasta un 90%. ¿Qué va a pasar con ese 10%? Van a ser tuberculosis BK negativo, los cuales se debe ser evaluado de acuerdo a clínica mediante otros estudios que ya van a ser GeneXpert, puede ser los cultivos de micobacterias. Vean, falsos negativos, TB poca bacilífera, es decir, cuando la vaciloscopía sale positiva a una cruz, en 3 muestras, solo una muestra, se debe considerar hacer una evaluación más profunda. O una mala muestra, muchas veces los pacientes solo sacan saliva, una técnica inadecuada y poco tiempo de observación, que es importante. Ahí lo tienen, la tinción de Ciel-Nielsen, que se hace la coloración, es bien importante considerar. Ahí tenemos las micobacterias. Como les decía, Victorino Farga, que nos hace una evaluación de la tuberculosis por diferentes métodos y nos explica cómo poder guiarnos al diagnóstico, nos menciona que la radiografía de tórax es bien sensible para el diagnóstico de la TB pulmonar. Las personas o todos los médicos que vamos a tener acceso a una radiografía va a ser esencial en todo paciente tosedor. Es bien importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud nos guía más a la vaciloscopía. Existen centros aislados, muy lejanos, por ejemplo en el África, donde el tratamiento de la tuberculosis está prácticamente respaldado por personal de salud no médico, es decir, enfermeros, enfermeras y enfermeros. Ellos hacen el diagnóstico, hacen el extendido del Ciel-Nielsen e inician el tratamiento. Es decir, va a haber pacientes con tuberculosis que nunca van a tener acceso a ser evaluados por un médico. Es decir, la Organización Mundial de la Salud nos explica que debe existir mayor preparación en el personal de salud. Necesitamos mayor cantidad de personal entrenado. Entonces de esa manera yo quiero concluir en esta parte que la radiografía también va a ser algo muy inaccesible en algunas personas. Estamos hablando ya en países de tercer mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos acá en la ciudad, la posibilidad de una radiografía es bastante accesible por lo del seguro de las cajas, por el seguro en este caso universal, ¿no? Entonces, pero hay que considerar que también muchas personas no van a tener esas posibilidades. Por lo tanto, la prueba guía fundamental va a ser la vaciloscopía. Teniendo una radiografía, siempre vamos a tener la guía que nos va a ayudar a diferenciar de acuerdo a su patrón radiológico, por lo cual la radiografía es importante, pero no tiene una imagen patognomónica, no es decir, veo una radiografía y es tuberculosis. Antiguamente hacíamos los tratamientos viendo la radiografía, pero actualmente es recomendable que siempre debe practicarse los estudios microbiológicos que comprueban la presencia de la tuberculosis. Siempre, siempre. Imagínense que la radiografía parezca de tuberculosis, iniciamos el tratamiento y sea una micosis profunda. Entonces ahí vendrá un gran error. Vean esta radiografía, la imagen siempre a nivel infraclavicular, interna y externa, en una imagen cavitaria que muchas veces se puede confundir con una neumonía lobar. Vean
la imagen típica. Vean acá un nódulo pulmonar. Entonces la radiografía siempre va a ser guía. Cuando vean ustedes imágenes en base, generalmente es un bronconeumonía, no tuberculosa, pero tienen que tener siempre en cuenta que la sospecha clínica va a venir en relación a los síntomas. Puede ser que un paciente venga con neumonía y esté perdiendo peso, diaforesis, una tos larga de un mes, y venga con una neumonía y tenga un cultivo positivo para estreptococo. Entonces, ustedes no se tienen que cerrar en un diagnóstico. Puede iniciar el tratamiento del estreptococo y a medida que va haciendo el tratamiento del estreptococo va estudiando una probable tuberculosis, o sea, haciendo una baciloscopia, puesto que puede haber enfermedades mixtas, puede haber tuberculosis más enfermedades, en este caso bacterianas, o en su caso ahora estamos teniendo pacientes que vienen con COVID y luego mejora el COVID y sigue con fiebre. Entonces, ¿qué puede pasar? Y vemos en sus tomografías en cavitaciones. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que el paciente tiene COVID más tuberculosis. El paciente que tiene fiebre y no mejora, entonces ahí estamos teniendo pacientes con el coronavirus más alguna otra enfermedad. Y entonces considerar que no solo estamos frente a una enfermedad, sino que puede haber el solapamiento de enfermedades. Entonces, y también debemos considerar que las baciloscopías muchas veces van a salirnos negativas y nos vamos a confundir porque nuestro paciente no mejora. Entonces, ¿qué es el GeneXpert? El GeneXpert es una prueba de amplificación de ARN. En el GeneXpert tenemos que considerar que las muestras que vamos a utilizar van a ser en poca cantidad, es decir, necesitamos pequeñas muestras para poder hacer ampliación del ácido ribonucleico. En este caso, ¿qué vamos a poder evaluar? Casos de tuberculosis con baciloscopía negativa. El GeneXpert nos ha sido un descubrimiento que está revolucionando la tuberculosis. En el año 2009 se empezó a utilizar a nivel mundial. Actualmente se utiliza en todo el mundo. Tenemos el GeneXpert, el Expert, NTB, rifampicina, es decir, no solo nos da la positividad a Mycobacterium en tuberculosis, sino también nos da si el paciente es sensible o resistente a la rifampicina. Pero actualmente ya está viendo el DuoExpert, que nos da sensibilidad a rifampicina, a isoniazida. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha ido donando en diferentes lugares para que se pueda tener. Acá en Bolivia se empezó en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Principalmente acá en nuestro medio se lo realizaba en la tuberculosis, el GeneXpert, el diagnóstico de tuberculosis en la Cruz Roja Boliviana, en el Centro Broncopulmonar. En el año 2018 se fue ampliando los servicios de GeneXpert, ya lo tenemos en varios puntos de la ciudad, que llegaron de donación 6 equipos de GeneXpert, es decir, tenemos ya en algunos centros como Santos Dumont, que nos van a poder hacer el diagnóstico. Entonces, es bien importante tener en cuenta que existen los centros de referencia. Por lo tanto, la mayoría de los centros de salud, cuando tienen sospecha de esa tuberculosis BK negativa, tienen la obligación de derivar. ¿En qué situaciones se debe derivar un GeneXpert? Por ejemplo, en personal de salud, en niños. El GeneXpert se debe hacer a aquel paciente que está en tratamiento de tuberculosis, pero se necesita saber si hay resistencia, o aquel personal que está en contacto con tuberculosis multidrogos resistentes. El GeneXpert se hace en personas inmunodeprimidas, personas con VIH-Sida, en personas que trabajan en salud. También se hace en niños menores de edad. También es importante considerar el GeneXpert para el diagnóstico. Existe otro tipo de PCR, porque el GeneXpert es un PCR, es una ampliación de una cadena de ácido ribonucleico. Existe también el PCR en tiempo real directo,
que se hace en muchos países. El costo es muy alto, es por eso que no es muy utilizado, ¿no? Actualmente existe el PCR en tiempo real en algunos centros privados acá en Bolivia. Su capacidad de poder darnos un diagnóstico certero es muy alto. O sea, el GeneXpert no solo vamos a utilizar en una vaciloscopía, también podemos utilizar en líquido cefalorraquídeo, podemos utilizar en biopsias de ganglios, biopsias de tejidos, sospechas altas de calcio, algunas enfermedades, por ejemplo, en un abdomen agudo, en hígado, casualmente donde se entra a hacer una exploración quirúrgica. Entonces, considerar que el GeneXpert debe utilizarse. Y hay situaciones donde no se utiliza el GeneXpert, como es en líquido pleural. No está recomendado utilizar para diagnóstico de tuberculosis pleural. Entonces, considerar ese punto. Ahora, ¿qué es el ADA? La adenosina desaminasa. El ADA es una prueba indirecta de diagnóstico de tuberculosis. Es la determinación en líquidos. Es decir, es muy sensible. Acá en nuestro medio lo utilizamos para hacer el diagnóstico de tuberculosis pleural. Su valor es de 45 unidades, es decir, si el líquido pleural tiene ADA por encima de 45, es catalogado como tuberculosis pleural. Ahora, en líquido cefalorraquídeo tiene que ser el valor mayor a 7 unidades internacionales. Algunos autores toman como punto de corte 10 unidades. Entonces hacemos el control de una punción, vemos que el ADA es mayor a 10, será positivo. En la mayoría de los cortes y los estudios toman como referencia 6 o 7 puntos. En nuestro medio, acá en Bolivia, utilizamos en la mayoría de los casos mayor a 10, o en su caso hacemos correlación clínica, radiológica y la sospecha de tuberculosis. Ahora, tenemos la opción de hacer en líquido cefalorraquídeo también la reacción cadena de polimerasa o un GeneXpert para poder confirmarlo también. Es muy valioso. Utilizamos el líquido peritoneal, el líquido pleural, el ADA. Es muy bueno, muy sensible. Tampoco es muy costosa. Acá vamos a ver en esta diapositiva, vean el costo, la diferencia de costo de una vaciloscopía, un cultivo de Lowenstein-Jensen, vean un cultivo OK, un GeneXpert, vean ampliación, tipificación, vean los costos, un ADA y el tiempo de respuesta, vean un BK siempre en 3 días, un Lowenstein-Jensen entre 1 mes a 2 meses, igual un OK, un BATEC, y el GeneXpert será el más rápido en 2 horas. La prueba de sensibilidad diagnóstica 40 días, la tipificación 1 mes, vean. Entonces el GeneXpert. Vean los pacientes que tienen sospecha de tuberculosis con 3 vaciloscopías negativas, es decir, yo veo al paciente, radiológicamente parece tuberculosis, clínicamente parece tuberculosis, pero las vaciloscopías son negativas. En lugares de hacinamiento, por ejemplo, en las cárceles se recomienda hacer GeneXpert. Pacientes VIH o cualquier otro paciente inmunodeprimido que tome corticoides. Cuando sospechamos de que hay resistencia, aquellos pacientes con tuberculosis MDR, aquellos pacientes que después de 2 a 3 meses de tratamiento sigue saliendo la vaciloscopía positiva, ¿no? Entonces, aquellos contactos, aquellos por ejemplo que usted como médico ha estado en contacto, no ha utilizado barbijo y ha estado en contacto con tuberculosis MDR, o aquellos pacientes con recaídas o abandonos, aquellos que han abandonado y recuperados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacemos el GeneXpert en TV. Si sale negativo, entonces referir para descartar otra patología. Es decir, por ejemplo, parece tuberculosis, pero le hacemos el GeneXpert y sale negativo, entonces nuevamente debe ser reevaluado si no es una micosis, por ejemplo. Pero si sale positivo y es sensible a la rifampicina, tenemos que hacer una muestra de cultivo. En este caso, todas las muestras de cultivo se hacen por Lowenstein-Jensen o BATEC, que son enviados al enlace a La Paz, es decir, se tiene que mandar acá y el resultado sale en 30 a 60 días. Iniciar al programa nacional.
e iniciar el tratamiento. Estamos hablando de los que salen GeneXpert positivos. Hacer el tratamiento correspondiente y completar. ¿Qué pasa si el GeneXpert, el Expert NTP, sale positivo y resistente a rifampicina? Como les dije, el GeneXpert no solo nos va a dar la positividad de Mycobacterium tuberculosis, sino también nos va a dar la resistencia a la rifampicina. ¿Hay o no hay resistencia? Si hay resistencia, tomar un cultivo, entonces este cultivo, para ver el tipo de micobacteria, porque va a haber micobacterias científicas, es decir, no solo Mycobacterium tuberculosis, también hay Mycobacterium avium, que podría ser el responsable de esa tuberculosis, ¿no? Entonces vemos el cultivo y luego se hace la sensibilidad a los diferentes, en este caso, fármacos, para poder iniciar un tratamiento más específico. Inmediatamente este paciente tiene que ir a un centro de referencia, como en nuestro caso, al San Juan de Dios, para poder iniciar el tratamiento de tuberculosis MDR, que es multidrogo resistente en hospital. Hacer un seguimiento de los pacientes a través de cultivos. Siempre se deben notificar los casos de MDR, siempre, y siempre se debe referir. Es bien importante mencionar que los diagnósticos van a ser muchas veces complejos, para lo cual el gol estándar siempre será la vaciloscopía. Si no hay opción a vaciloscopía, no vamos a llegar a un diagnóstico. El GeneXpert será un apoyo adicional. Las radiografías, las biopsias, la histopatología, por ejemplo, cuando casualmente haya granulomas intraoperatorios, se debe hacer la parte de anatomía patológica e histopatología. El ADA es bien importante en los líquidos, ¿no? En la reacción cadena polimerasa es muy caro, no utilizado en nuestro medio. El DuoExpert no es utilizado en nuestro medio, pero sí el GeneXpert, que nos está ayudando mucho a ver la resistencia de rifampicina, que a nivel mundial se dice que hay más de 500.000 personas con resistencia a la rifampicina. Es un dato alarmante, es por eso que los tratamientos cada vez están mejorando y la mortalidad ya ha bajado en los últimos años, como les dije anteriormente, de 1.7 millones, que estamos en el año en el año 2001, ha bajado a 1.2 millones de muertes en el año 2018. Ahora, siempre considerar que la biopsia va a ser una guía en el tratamiento, por ejemplo, en tuberculosis ósea, donde uno necesariamente tendría que hacer un GeneXpert de esas piezas quirúrgicas, ¿no? Entonces, concluimos con este tema.